Rivadavia y la verdad que un gran luchador en la educación, así que vamos a hablar largo y tendido de muchos temas importantes, porque después de las vacaciones, ahí dijo el Turquito, recién se fue, y dijo, es verdad, nos queda una semanita de vacaciones, pero nos queda a los docentes una lucha extensa y larga todavía, un largo camino por recorrer. Así que, como te contaba, está en el estudio Reinaldo Panela, él es secretario general de SUTE, del SUTE de Rivadavia, y en representación también de toda la provincia, por supuesto. Bienvenido, Reinaldo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo sé que trabajan mucho, incansablemente. Ayer fue su cumple, así que al aire lo saludamos y le deseamos un feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad que acá nos reúne un tema muy importante, primordial, ¿no? Pero que por ahí para el gobierno de la provincia de Mendoza no es tan primordial, parece. Y es todo lo que se viene, Reinaldo, en el tema educativo. Primero decirte que gracias por representar a los docentes, ¿sí? A través del gremio, del sindicato. Y bueno, te voy a empezar así con una pregunta dura, que es esta prohibición, ¿no? Primero vamos a poner en contexto para toda aquella gente que por ahí no es del ámbito educativo y no conoce, ¿no? Todas en detalle todo lo que está pasando, pero los docentes, por supuesto, siguen en plan de lucha y vienen en plan de lucha hace mucho tiempo, Reinaldo. Sí, pero como decís vos, poner un poco en contexto el por qué hemos llegado hoy a este punto de conflicto con el gobierno de la provincia y con la Dirección General de Escuelas. Nosotros en el mes de marzo cerramos una paritaria salarial después de mucho tiempo, porque la verdad que venimos de muchos decretos anteriores y se logró un acuerdo salarial en donde la inflación que se estimaba a nivel nacional era alrededor de un 40%. Esto estamos hablando del mes de febrero-marzo. Ya nosotros hemos ido viendo cómo mes a mes la inflación superó esto, lo que llevó a que el sector de los trabajadores de la educación estén por debajo casi entre un 10 y un 15% en el primer semestre. Ante esta situación, nosotros el 19 de mayo ya, en una paritaria no salarial, le hicimos el planteo al gobierno de que era necesario reabrir la discusión salarial porque veíamos cómo íbamos perdiendo ante la inflación que se venía dando mes a mes. Nunca tuvimos respuesta del gobierno respecto a este tema. Tuvimos otras reuniones no salariales, que en esas reuniones de paritarias no salariales trabajamos, o para poder explicarlo, digo, sí, se trabaja muchísimo otros temas, no es solo lo salarial cuando vamos a una paritaria, sino trabajamos temas no salariales. Bueno, tenemos comisiones como por ejemplo la comisión de género, tenemos la comisión de liquidación para los casos de los juicios de los jubilados, tenemos la comisión de escuelas albergues, la comisión de titularización. Hay 7 comisiones que deberían funcionar, que tampoco las está haciendo funcionar el gobierno. Van nuestros representantes y casi siempre en estas comisiones faltan los representantes del gobierno, entonces cuesta mucho poder avanzar en lo que tiene que ver con lo no salarial. Y lo hemos escuchado, perdón que te interrumpa, Reinaldo, ¿cuántas veces hemos escuchado a Suárez, al gobernador de la provincia, decir que están abiertos al diálogo y después puertas adentro no sucede eso? No sucede. Nosotros en esta situación tuvimos un plenario hace aproximadamente ya casi un mes, en donde se establecieron distintas medidas de fuerza que tenemos que seguir, empezar con la lucha. Esto fue un mes atrás, y lo que se había votado en plenario, que el mecanismo nuestro es, se realizan los plenarios departamentales un día y al otro día se realiza un plenario provincial. A ese plenario provincial asisten los congresales, ¿sí?, que van por cada uno de los departamentos a llevar la voz de cada uno de los departamentos, y bueno, en el provincial es donde se determina cuáles son las medidas. En ese plenario lo primero que se empezó o se votó es que debíamos estar presentes en todos los actos públicos donde hubiesen representantes del gobierno provincial. Así fue, por ejemplo, que estuvimos presentes el 20 de junio en el acto que se realiza en la Colonia, en Junín, en la Jura de la Bandera.
estuvimos presentes cuando vino el gobernador de la provincia junto al vicegobernador a la inauguración del tramo de la Ruta 62, que la idea nuestra, y lo hemos hecho siempre, lo repetimos, nosotros cada vez que hay un acto público nos presentamos con respeto, llevamos nuestras banderas, llevamos nuestro petitorio, y la idea es poder dialogar, ya que no encontramos otro espacio de diálogo, ya que nos llaman a paritarias, poder dialogar con ellos y pedirles que formalmente nos convoquen al ámbito paritario, que es donde realmente se define el tema de la situación salarial y no salarial de todos los trabajadores de la educación. Cuando estuvo el gobernador aquí en Rivadavia, Medrano, en el límite con Junín, cuando llegamos terminó rápidamente su discurso, se fue rápido, logramos entregarle un panfleto de los que nosotros llevamos y que es el que hemos estado repartiendo, pero después tuvimos un diálogo con el vicegobernador de la provincia, en donde, si bien él nos explicaba que entendía nuestra situación, el planteo desde nuestro sindicato era, no es solo entender la situación, sino es tomar decisiones. Es tomar decisiones, es convocar a paritaria y que sea en un marco de discusión, en un marco bilateral. O sea, bilateral, digo, cuando uno va a paritaria significa partes, ¿sí? Están los representantes del gobierno, representantes de los trabajadores de la educación y alguien de la Subsecretaría de Trabajo que va mediando esta discusión. No lo venían haciendo. Y también lo que teníamos como mandato era visibilizar en toda la provincia el conflicto que están teniendo los trabajadores de la educación de la provincia. Que es complicado, digo, nosotros nos hicimos presentes, hemos panfleteado en cada uno de los departamentos, en cada una de las escuelas, e inclusive estuvimos en el nudo vial toda una mañana, panfleteando sin cortar el tráfico, sino esperando el momento del turno de semáforo y entregarle a cada uno de quienes ingresaban a la ciudad de Mendoza nuestros reclamos. Con mucha aceptación. Lo que hemos notado en esta última etapa, que la comunidad, la población en general, tiene muy buena recepción ante nuestros reclamos. Nos pasó en Carrusel, nos pasó el 20 de junio, nos pasó en el nudo vial, digo, donde la gente apoya la lucha de los trabajadores de la educación de la provincia. Reinaldo, ese apoyo que decís de la gente se siente, digamos, se siente más fuertemente después de la pandemia. ¿Ustedes sienten que después de la pandemia, en donde todas las familias mendocinas, no en todo el país, pero hablamos de Mendoza, valoraron, ¿sí?, al 100% la tarea del docente en las escuelas? ¿Sentís que eso por ahí marcó un antes y un después, sí, con respecto al apoyo de la gente? Sí, porque de un día para otro tuvimos que estar guardados, digamos, estaba prohibida la salida, y tuvieron que haber reestructuras, digamos, en lo inmediato para poder continuar con el proceso educativo. Y en donde todos los trabajadores de la educación pasaron de trabajar sus 4 horas y media, aclaremos, 4 horas y media que sabemos que son las que están frente a alumnos, más todo lo que se hace fuera, lo que no se ve, que es la planificación, corrección que se hace siempre en casa. Pasaron de esas 4 horas y media a tener 12 horas, no tener horario. Digo, porque se encontraban por ahí con muchas situaciones que la comunicación era el celular, era por WhatsApp, y muchas veces un solo teléfono en una familia que se lo llevaba el papá y lo traía en la noche, la mamá recién podía de alguna forma poder enviar la tarea. Hubo mucho compromiso de todos los trabajadores de la educación, en armar cartillas, en sacar fotocopias, en arrimarse a la casa de los chicos, de los niños, niñas, a poder entregarlo. Y en cuanto al sector celadores, estuvieron en el frente de batalla. Ellos tuvieron que estar presentes durante toda la pandemia en las escuelas. Hubo un trabajo muy fuerte por parte de todos los trabajadores, y acá está la ironía, un año en donde todos los trabajadores tuvieron que triplicar sus horarios de trabajo, en donde los celadores tenían que estar frente a las escuelas con el miedo que en su momento era en la pandemia, el riesgo a contagio. Y ese año justamente Mendoza fue la única provincia del país que no otorgó ningún tipo de aumento salarial a los trabajadores de la educación. Pareciera un castigo. Y los peores pagos de todo el país. Y hoy estamos en esta escala. Mendoza siempre históricamente fue una de las provincias que sus salarios estuvieron entre los 3, 4 mejores salarios del país. Hoy somos los
peores pagos del país. Cuando uno compara con, sin ir muy lejos, digo, con las provincias que nos rodean, San Juan, San Luis, Neuquén, La Pampa, tienen salarios muy superiores, pero muy superiores a lo que tiene la provincia de Mendoza. Y esto tiene que ver con una larga estrategia. Para mí se ha dado el gobierno desde cuando se implementa, vamos sacando temas, digo, van saliendo, pero todo tiene que ver con todo. El tema del ítem aula, esto que lo vendieron como un premio, ¿sí? Y que termina siendo un castigo para el docente, digo, y en una función casi hasta maquiavélica, como es ese decreto del gobernador Cornejo en su momento, en donde por faltar, ¿sí? Se toca el salario, entonces no es un premio. Un premio es cuando ves algo por fuera del salario. Algo inconstitucional. Es inconstitucional. Segundo, por un día de paro le descuenta el ítem aula a los trabajadores de la educación, ¿sí? Ya de un poco empezar a decir, cercenar o a frenar que puedan, en esta situación en donde los salarios son sumamente bajos y hay un descuento importante, digo, frena mucho. Esto ha venido frenando durante estos años, ya se ha ido perdiendo ese miedo al ítem aula, por suerte, porque ya no es significativo, y el salario no es significativo para el trabajador de la educación. ¿Sí? Y por otro lado, a quienes estamos en representación gremial, no lo cobramos a ese ítem. O sea, pareciera ser el castigo por representar. Y ha habido una larga historia, digo, de aquí a 8 años hacia atrás, se lograron 2 acuerdos, digamos en paritaria, que sean acuerdos. Las partes están de acuerdo, que fue cuando en el año 2019, que hubo una cláusula gatillo, ¿sí? Con un error, que era una cláusula gatillo que no era acumulativa. Siempre el salario en 2019, si te daban un porcentaje en noviembre, siempre ibas sobre la base del salario que vos tenías en diciembre de 2018. Entonces no era, si era un 5, no era un 5 real, no era el 5 del mes anterior, era el 5 de diciembre de 2018. Y este último acuerdo que tuvimos nosotros, ¿sí? Que fue el que comenté al principio. Todos los demás años ha sido por decreto. Digo, entonces no tiene mucha intención de diálogo este gobierno, sino es simplemente venir y decir, esta es mi oferta, es la única, es la mejor que puedo hacer, si no te gusta, si es no decreto. Te gusta, claro. Y no es así, digo, porque la verdad que, y esto ha ido retrasando muchísimo el salario de todos los trabajadores, a tal punto que hoy estamos casi un 45-50% por debajo de lo que deberíamos estar cobrando. O sea, comparado con otras provincias, una vergüenza, sí, realmente. Tengo escuchando atentamente y digo, no, la palabra castigo es la palabra mejor usada, y uno se pone a pensar y decís, bueno, ¿qué hay, no? ¿Por qué ese ensañamiento y esa mala voluntad y esa no decisión, ¿no? Que nos venimos bancando todos los docentes? Yo también soy docente en la escuela de escuelas secundarias, y vos decías, bueno, esto, ¿no? Siempre esa presión que siente el docente, que trabarte porque tenés miedo de después, si haces paro, tenés miedo de lo que va a venir después, y cómo se juega, ¿no? Con la necesidad y con el sostén que tenemos todos los docentes, muchos jefes y jefas de familia, donde hay un salario por ahí solamente en la casa. Imagínense el miedo que uno tiene a veces, ¿no? De ir a un paro con lo que sabemos lo necesario que es, porque se escucha en los pasillos de las escuelas, ¿no? No hago paro porque me van a descontar y no puedo soportar esto, ¿no? Claro. En un mes de salario. Claro, ya, mira, nosotros hemos venido recorriendo muchísimas escuelas, planteando esto de que tuvimos plenario el 4 y 5, y en ese plenario lo que se definió, y los 18 departamentos, los 18 departamentos de la provincia han definido un no inicio a la vuelta del receso invernal, con un paro por 48 horas el día 26, con movilización a Mendoza, y 27. Bien. Y asambleas los días 28 y 29. Que de eso hablamos también al principio con Reinaldo, que esa ya se prohibieron, ¿no? Que se den esas asambleas en las escuelas, ¿no? O sea que ya... bueno, es un tema, digo, te termino de contar, nosotros era esto, y después nosotros realizamos la última semana de clases una caravana en defensa de la escuela pública, por toda la provincia, por todos los departamentos,
En el caso del el Secretariado Ejecutivo de Rivadavia, nos tocó recorrer y acompañar al Secretariado de La Paz y Santa Rosa. Luego ellos vinieron y acompañaron también en el departamento. Y el ir recorriendo todas estas escuelas, uno va notando de que ya hay un despertar en los trabajadores de la educación, tanto docentes como no docentes, de bueno, no hay más miedo al ítem, porque con ítem o sin ítem ya no alcanza. Digo, ya es una situación extrema a la que hemos llegado y que este gobierno no está queriendo escuchar, no está queriendo leer. Si bien ellos, en una primera instancia, llamaron a ver, tienen esta costumbre de paritar por los medios, digo, toda esta etapa lo han venido haciendo, y así vamos a llamar a paritarias en la última semana de julio. Nosotros le decíamos, tiene que ser antes. Digo, no podemos seguir dilatando más la discusión, porque el tiempo pasa, las necesidades existen, uno escucha. Yo los invitaría a los funcionarios de la ADG que visiten a la escuela, pero no como funcionarios simplemente, sino que vayan y pregunten verdaderamente qué está pensando el docente, qué está pensando el celador, la celadora en cada escuela. Digo, porque uno va y se encuentra con la realidad de todas las necesidades que hay. Y destacar que ustedes, sí, los miembros del SUTE, son docentes y conocen muy bien esa realidad. Entonces hay una parte que la conoce muy bien y la otra parte que, además de no querer sentarse a dialogar, no tienen idea de lo que pasa dentro de una escuela. Y hay un bombardeo sistemático, digo, hay un bombardeo sistemático de actividades, digo, de tareas que le bajan a supervisión tiene que bajar a dirección tiene que bajar a los docentes, muchísimo tiempo, muchísima formación por fuera del horario de trabajo, de 3 horas, de 6 a 9 de la noche. Entonces se encuentra en una situación muy agotada el docente mendocino, está muy cansado, digo, sigue yendo a trabajar, sigue con toda la fuerza porque su vocación docente la tienen, y saben que la prioridad son los chicos, pero también tiene un desgaste pero muy importante. Uno ve muchísimo cansancio en las escuelas y esto de que poder ir, si bien nosotros lo visitamos con la caravana y terminamos con un festival... Sí, eso te iba a preguntar, el festival por la escuela pública, que fue cerrar, ¿no? Ese día en el Parque O'Higgins, la verdad que muy lindo estuvo. Era un espacio más de protesta, digo, poder seguir visibilizando muchas familias, ¿no? Muchas familias. Y en el recorrido que tuvimos de la caravana también se hicieron presentes y tenemos muchísimos testimonios de muchos padres que quisieron, alumnos que quisieron dejar un video, contarnos la realidad de lo que está pasando. Digo, y esa es la realidad pura. Nosotros vivimos recorriendo escuelas. Si bien esto fue una campaña para visibilizar, nuestra tarea diaria es recorrer todas las instituciones del departamento, y bueno, cada secretariado en su departamento, y así se recorren todas las escuelas de la provincia. Uno está en contacto en forma diaria con cada escuela. O sea, cada problema nos llega a nosotros y sabemos cuál es la realidad de las escuelas y sabemos bien la gran cantidad de problemas que tenemos, como por decirte, malas liquidaciones, no hay actualización de antigüedad. Digo, siempre yo creo que un docente nunca cobra igual todos los meses. No, eso es increíble. Cosa que por ahí en lo privado no sucede, ¿no? Hay otro orden, hay tanta burocracia, ¿no? Desde actualizar la antigüedad, bueno, tantas cosas, ¿no? Que por ahí mucha gente no sabe, ¿no? Como dije, porque no conoce el ámbito, porque no es docente o no tiene un familiar docente. Y te escuchaba recién atentamente que hablabas del cansancio, ¿no? De cobrar tan poco y de trabajar tanto. Hay docentes que trabajan en los 3 turnos, ¿no? Y ni siquiera tienen un salario digno, trabajan en la mañana, en la tarde, en la noche, no están nunca en sus casas con su familia. Y sumado a esto extra, ¿no? De que sí o sí no te queda otra, que tenés que corregir y llenar planillas y el GEM fuera del horario escolar, y lo hacemos los fines de semana. Entonces digo, es una fuerte lucha y es doloroso cuando no nos podemos expresar porque estamos sujetos a presiones. Claro. Y lo importante de recalcar que esta lucha no es solo por lo salarial. Nosotros en realidad, cuando planteamos que la caravana que hicimos o cuando visibilizamos en defensa de la escuela pública, porque es en lo que creemos, no es solo la lucha por el salario, que es una lucha que es en lo inmediato, sí, porque la realidad nos está pegando en la cara muy fuerte,
Digo, pero también tiene que ver con la defensa de la escuela pública, en donde la concepción nuestra ha sido siempre, y que tenemos que entender, de que un niño, una niña, pueda entrar en un jardincito, ¿sí?, de 3 años, público, pueda hacer toda su carrera, digamos, pasar por toda la escuela pública, primaria, secundaria, terciario o bien universidad, pero que sea público, porque es la forma de poder garantizar la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Entonces, que el problema de todos los años, ¿no? Que cuando queremos, tenés un hijo que va a ingresar al jardín, no tenés dónde, no hay dónde, ¿no? No hay dónde. Últimamente no hemos tenido, si nos ponemos a ver, no se están inaugurando muchas escuelas, digo. Al contrario, hoy nos encontramos en una situación en donde se están cerrando muchísimos cargos en adultos. Bueno, tuvimos el ejemplo de la Escuela Massa, que se cerró. Se va achicando. Nos encontramos con que hay hacinamiento en las escuelas medias, donde hay 38, 45 chicos por curso. Digo, entonces, lo que tenemos que entender, que también tenemos que garantizar, el gobierno tiene que garantizar la calidad educativa, en donde en un curso no haya más de 25 alumnos para poder atender a cada uno de ellos. Con esa calidad educativa de la que se habla, ¿no? De la que se habla, y del derecho del niño. Ahí está, las grandes contradicciones. Y en este plan de lucha que nosotros venimos trayendo, que es el paro 26 y 27, con jornadas 28 y 29, en plenas vacaciones, ¿sí?, el director general de escuela sale con la resolución 2712, ¿sí?, en donde empieza a limitar y crea una polémica bastante importante. Siempre en estos espacios los buscan, digo, nos pasó en plena pandemia, en donde todos los docentes, ¿sí?, teníamos que estar aislados preventivamente. Intentaron llevar adelante una ley provincial de educación, y en donde nosotros, más allá de la situación particular de la pandemia, organizamos, ¿sí?, varios caravanazos para evitar. Para que la gente recuerde, ¿no? Porque fue como lo del agua, ¿no? Claro. Lo mismo que quisieron hacer con el agua, recordamos que quisieron modificar la ley. La ley provincial. Creemos, Mendoza tiene que tener su ley provincial desde el año 2006, que la nación tiene la ley nacional y que todas las provincias debían adecuarla. Mendoza tiene esa materia pendiente. Avanzamos en una etapa en donde nosotros logramos, por paritaria, que se realizaran jornadas en las escuelas, y presentamos, cuando se presentó en la legislatura, años atrás, un proyecto de ley de educación para la provincia. Nosotros presentamos 30 puntos que creíamos que se consideraran, porque se había trabajado en las escuelas con todos los docentes, y fue aceptado. En una de las cámaras fue aprobado, en la otra se mandó a archivo. Hoy está en archivo. Entonces, ¿tiene que tener la provincia una ley de educación? Claro que sí, no estamos en contra de eso. Ahora, esa ley tiene que tener la participación real de los trabajadores de la educación. No podemos estar, cuando estamos en una época de pandemia, tratar de sacar una ley donde va a ser casi inconsulta. Increíble. Nos pasa lo mismo con esta resolución. Digo que en un momento nosotros veníamos con otra resolución de la Dirección General de Escuela, la 129, perdón, que es la que reglamentaba cómo se podían hacer las asambleas dentro de la escuela. Se determinaba un horario, había que notificar con un tiempo de anticipación al directivo. Se podía usar el 20% de la carga horaria que uno tenía para poder juntarse, debatir, todos los trabajadores en su conjunto, distintas situaciones. Porque ahora, además no tenemos otra oportunidad de estar todos juntos dentro de una escuela y poder debatir las ideas. No tenemos esa posibilidad. No, se ha complicado muchísimo en ese aspecto. Con respecto a lo que decís, porque bueno, para poder, si bien llegamos a una instancia de plenario, nosotros donde tomamos decisiones, previo a esto, lo que hay que hacer es recorrer muchas escuelas y después tratar de ir viendo qué es lo que pasa. Entonces, o convocamos a delegados en forma presencial, los que puedan, hacemos reuniones en distintos días en nuestra sede de SUTE. Los que no pueden, hacemos en forma virtual. Vamos buscando recursos para poder comunicarnos, porque como decís vos, no hay un espacio material que uno pueda decir, nos sentamos a discutir seriamente este tema. Digo, han ido formando del sistema educativo esto que decís vos, trabajar mañana, tarde, noche. Ahora, limitar las asambleas dentro de la escuela, que es un momento en donde los trabajadores están juntos, digo, es complicado. Así que
respecto a esta ley, a esta resolución, Sí. nosotros vamos a ir a la justicia. Va a pasar la feria, vamos a ir a la justicia. Porque en realidad el director general de escuela no tiene esta incumbencia de pasar sobre la ley 23.551, que es una ley nacional de asociaciones sindicales, y él poder regular cómo va a ser. Digo, una resolución no puede modificar una ley. En la pirámide jurídica, digo, esto no es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Empiezan a desviar al ver que el paro viene fuerte, viene con mucha convocatoria, empiezan a tirar este tipo de situaciones para empezar a desviar la atención y decir, bueno, nos vamos a centrar en que si podemos hacer asamblea o no, en vez de lo que está pasando realmente. Digo, es compleja la resolución porque establece que se pueden juntar 15 minutos, o sea, si hay una asamblea tiene que ser hasta 15 minutos antes de que el horario de ingreso, quiere decir que tendrán que juntarse antes los docentes, o 15 minutos después, ¿sí? Y que en el caso de nosotros, los representantes sindicales, de asistir a una asamblea debemos ir acompañados por gente de la Subsecretaría de Trabajo. Digo, la verdad que no, eso no lo contempla la ley. Lo que regula la vida gremial de todos es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, no la Subsecretaría ni la Dirección General de Escuelas. Ahora, ¿qué es lo que pretenden con esto? Confundir, presionar a los directivos, digo, porque también los ponen en una situación de que hay una resolución que uno va a llegar a la escuela. Si nosotros por ley podemos entrar a las escuelas sin autorización del directivo, jamás lo hacemos. Cada vez que llegamos a una escuela, nuestra forma, somos docentes, es pedir autorización para ingresar a la escuela, hablar con el directivo, esperar a ver en qué espacio tenemos algunos docentes en hora especial, convocar a nuestro delegado y poder hablar un ratito, dejar algún material y salir. O sea, es el mecanismo. Estamos autorizados por ley, no nos pueden prohibir la entrada a la escuela, ¿sí? Pero bueno, sacan una resolución que va a ir a la justicia, seguramente la justicia va a fallar a favor nuestro, ¿sí? Pero mientras tanto, en el medio crean esta confusión, sí, para que haya, digamos, un poco de presión también sobre los directivos que te dicen, mira, tengo esta resolución, me van a sancionar, estas cuestiones. Por eso siempre digo también que es tan importante prestar atención a los medios de comunicación alternativos también, porque los medios de comunicación hegemónicos, ¿sí? Siempre lo digo, reciben una pauta millonaria, entonces eso es lo que hace que la gente se confunda, porque acá en Mendoza, ¿no? Tenemos dos canales de televisión muy conocidos y hegemónicos que cobran una pauta, ¿no? Para que la gente sepa, el gobierno les paga un dinero anual que no se imaginan la cifra, que es, hablo de millones, y bueno, y un montón de gente por ahí tiene esos canales, tiene los dos canales, y no les queda otra, y ven esa noticia donde sale un funcionario diciendo y confundiendo a la gente con esto, porque hay un montón de gente, como dije desde el principio, que no sabe y no tiene por qué saber los detalles de todo esto, porque no pertenece al ámbito por ahí educativo. Entonces te quedas con un mensaje que es no es real, ¿no? Que no es verdad, porque la verdad está en las escuelas, no están en los medios de comunicación masivos y hegemónicos que tiene la provincia de Mendoza. Sí, eso es así. Van invisibilizando nuestras protestas, van invisibilizando la verdadera voz que tiene la escuela cada escuela de la provincia, y bueno, es como decís vos, hacen un discurso muy lineal, muy apoyando, digamos, o de acuerdo con el gobierno, y no dando a veces el tiempo y la posibilidad a los trabajadores de la educación, y no solo a los trabajadores de la educación, digo, sino a todos los empleados estatales. Digo, hoy está en conflicto salud, Sí. Hay muchos gremios que están en conflicto hoy. El gremio de la salud los acompañó también, sí, en el caravanazo que sí, terminó, como habíamos dicho, en el Festival por la Escuela Pública, que tuvo una gran convocatoria, que me encanta que el sindicato también pueda ofrecer estos espacios culturales, ¿sí? En donde también participa la familia entera y donde también deben tener esos mensajes de apoyo y ya con la presencia un gran apoyo también. Así que, bueno, nos encontramos en esta situación. El gobierno ha convocado, ha salido la noticia ayer, ha convocado
a paritarias si no me equivoco, el día al 21 de julio. O sea, la semana que viene. La semana que viene. De todas maneras, nosotros, como decimos, llega tarde. Nosotros tenemos un plan de lucha votado, tenemos nuestros mecanismos de votación y de cómo definimos nuestros planes de lucha. El gobierno llega tarde. Nosotros el 19 de mayo se lo pedimos. ¿Sí? En mayo empezamos y bueno, llegan tarde con esto. Obvio que si hay una paritaria vamos a asistir al ámbito paritario, creemos en la paritaria, porque sostenemos que es el espacio donde se deben dirimir lo salarial como lo no salarial. Hay un montón de situaciones muy puntuales que hay que atañen a la educación y que son cuestiones también macro que tenemos que trabajar los trabajadores de la educación junto con el gobierno. Sí nos preocupa la actitud del gobierno de no haber tenido la voluntad de haberlo hecho antes, sabiendo que nosotros estábamos, todo esto van dilatando y van jugando con los tiempos. ¿Y de cuántos años? Lamentablemente venimos, y lo voy a volver a repetir, de una seguidilla de años en donde han sido aumentos por decreto, aumentos muy bajos, y han llevado hoy a esto, que la educación de la provincia de Mendoza sea la peor paga del país, donde tenemos hoy docentes que antes los docentes de San Luis se cruzaban a La Paz, ahora los de La Paz optan por irse a San Luis, los de General Alvear optan por irse a La Pampa, que lo tienen cerca, porque la diferencia es grandísima, es grandísima. Es lamentable la situación. Bueno, nos vamos a estar informando también de lo que suceda en la próxima semana. Por ahí lo invitamos de nuevo a Reinaldo, si no puede venir al estudio telefónicamente, para que vayamos actualizando este plan de lucha que se viene. Reinaldo, agradecerte por estar acá. Sé que trabajan muchísimo toda la semana, no paran en vacaciones, no es que es vacaciones. Y el sindicato sino que sigue trabajando. Los felicito por el festival también, y por todo lo que están haciendo con esta gestión nueva, gestión con Karina Sedano al frente. Nuestra secretaria general, Karina Sedano, sí, la verdad que con una impronta muy, muy fuerte hemos empezado, con muchas ganas. Tenemos la convicción de que sabemos bien que durante mucho tiempo lo que es lo sindical se ha ido como desprestigiando, porque... todas las instituciones, ¿no? En general. Pero el gobierno sabe bien, y lo hace, a propósito, porque sabemos que es la única herramienta que logra organizar, ¿sí? Que logra crear los espacios de discusión, que logra organizar la lucha, ¿sí? Y con las herramientas legales que hacen falta. Dentro del sindicato, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un paro se informa al Ministerio de Trabajo, se deja protegido a todos los trabajadores de la educación que puedan asistir a ese paro. Los convocamos a que el 26 y 27 hagan el paro. Sabemos que es un sacrificio, pero nosotros, la docencia mendocina ya dijo basta. O sea, queremos que nos escuchen, pero que nos escuchen bien. Y queremos condiciones laborales dignas también, no solo lo salarial, como nos dijo Reinaldo, sino también edilicias, ¿no? La realidad de las escuelas es compleja, y me atrevo a decir, yo trabajo en varias escuelas y me atrevo a decir que en la mayoría de las escuelas pasa, ¿no? Que hay problemas de edilicios con el gas en invierno, con los ventiladores, o que ni siquiera hay, o funciona en el verano. Siempre estamos con pésimas condiciones laborales. Faltan bancos, faltan comedores más grandes, ha habido un achicamiento del Estado, de la parte de educación, sí. En educación no se está invirtiendo, se está achicando muchísimo, y esto se refleja. Y yo creo que también tiene que ver esto, ya la comunidad ha empezado a percibirlo, porque, sus niños son los que están en la escuela. Sí. Ya han empezado a percibir que la escuela está teniendo muchísimas falencias en lo edilicio, como decías vos, faltan bancos, falta comedor, no es la escuela que teníamos antes. Entonces, lo están percibiendo, y nuestra lucha la está acompañando muchísimo la comunidad. Muchas gracias, Reinaldo, por estar acá en el estudio de Ciudad FM 90.5. En Esto Somos vamos a estar en permanente comunicación con el secretario general de SUTEP Rivadavia, Reinaldo Panella, que le agradecemos mucho su presencia hoy. Y bueno, y seguimos, ¿sí? Con lo que es Estos Somos, ¿sí? Que empezó 2:30 pasadita, por que el Turquito nos entregó el programa un poquito tarde,
Pero bueno, ahí le mandamos un saludo también a Oscarcito Mila, que debe estar almorzando, seguro algo rico ahí que le han hecho, después de toda la mañana que está, ¿no?, acá en Ciudad FM 90.5. Gracias, Reinaldo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Espero que no me mate el operador, ya volvemos porque quiero pasar unos chivitos que son así chiquitos, muy chiquitos, pero muy importantes para después de la pausa, y ahí cerramos Estos Somos y nos volvemos a ver el sábado que viene. Gracias, Reinaldo. Gracias a vos. Estos somos Ciudad FM.